Chicos, hoy quería hablar de un tema que a mí, la verdad que le llevo dando mucha vuelta desde que empecé con las artes marciales, y es en qué nos puede aportar y qué nos puede beneficiar estas artes marciales fuera de la escuela, de lo que es el entrenamiento en sí. Entonces yo quiero empezar con una pregunta, y es, ¿vosotros alguna vez habéis hablado con gente que no tiene relación con las artes marciales y le habéis preguntado qué piensa de las artes marciales y qué cree que nos aportan las artes marciales? Sí, bueno, claro, todo el rato en la vida normal, desde que llevo practicando, que ya son pues casi 40 y tantos años en esto, pues me he encontrado con un montón de gente, sobre todo cuando he sido más mayor, en que nunca he hecho nada de artes marciales. Pero sí le llamaba la atención, a lo mejor cuando le decías algo más profundo, más filosófico, de dónde había sacado esa información. Entonces sí, la verdad es que sí que he encontrado gente, no sé si vosotros os ha pasado, pero... Yo creo que, por ejemplo, en mi edad, la gente más de esta generación no entiende la diferencia entre el deporte y las artes marciales. No la entienden. No. Entonces es algo que no... O sea, no le puedes preguntar a una persona sobre qué opina de las artes marciales porque realmente creo que ahora mismo la idea de las artes marciales en una generación temprana es muy difusa. Entonces nadie entiende lo que son. A mí Esa lo que... filosofía no Nos ha perdido. Claro. completamente. Mira, yo hace poco un amigo que de hecho vino aquí un día de prueba y su idea de artes marciales es la idea de vengo aquí, pues por ejemplo, a aprender a pegar, Claro, no a claro. encontrar un equilibrio, aprender a pasar un buen rato, no es aprender a pegar y a salir ahí fuera a defenderme porque piensa que incluso su autoestima depende de como sentirse más seguro ahí fuera, como entender todo como muy hostil. Claro, lamentablemente Exactamente. o sea, es prácticamente, yo con toda la gente que ha hablado, esa es la idea. O sea, cuando tú le comentas a alguien que en plan de que tú practicas artes marciales, me he encontrado dos tipos de posturas. O una postura de preocupación que dice, o de incomprensión, de no Claro. entiendo por qué vas Efectivamente. vas a una escuela a pegarte y a que te peguen, ¿sabes? No entiendo el fin de eso. Y luego está por el otro lado la fascinación de, ¡hala, qué guay! O sea, que si me meten en una pelea tú puedes hacer no sé qué, a ti si te sacan un cuchillo tú puedes estar... O sea, está todo como muy... Tenemos referencia a las películas al final, Ya, ¿no? sí. Ahora mismo. O sea, en la cultura popular no hay cultura de... Yo creo de que artes marciales. ahora mismo más que las películas, que han bajado mucho en ese nivel, yo creo que donde está el reflejo de lo que la gente está absorbiendo está en el deporte. También. El UFC, el One, Claro. todo ese tipo de cosas. Entonces creo que marca un proceso en el ser humano en el cual se ve comparado con un atleta de alto nivel Eso y es. entonces, claro, no entiende muy bien porque dicen, yo no voy a llegar a lo mejor a eso. O a lo mejor sienten fascinación la gente más joven, como decía Rubén antes, y dice, pues yo me voy a meter y voy a ser el campeón del mundo de algo. Bueno, yo creo que te puede ayudar a superar cosas, pero yo no creo que, o sea, no es el fin, para mí no es el fin de las artes marciales y creo que cuando fueron diseñadas, pues había un trasfondo y hay todavía un trasfondo, que es el Do, del que hablamos siempre, ¿no? El camino, y hay un trasfondo mucho más importante. No digo con esto que a lo mejor el deporte no vaya a darnos si no nos aporte nada, pero claro, eso, si os dais cuenta, no sé qué pensáis vosotros, pero eso en ciertos aspectos potencia mucho el ego. Y si no estás preparado, te puede hacer perder un poco más el equilibrio que Yo ganar. como ejemplo, mira, yo llevo ¿cuánto? Sí, un año y un año par de pico. meses, nada más, llevo muy poco. Y yo es verdad que cuando yo entré aquí, yo fui con la idea más deportiva de lo que son las artes marciales, de, bueno, para cambiar de ámbito. Y, pues, aparte de, obviamente, por el método que tenéis y demás, entendí toda la filosofía que hay detrás, el estilo que tenéis y que el fin principal es aprender y desarrollarse. Y yo, por ejemplo, sí que lo pasas durante los primeros meses, que cuando empiezas a darte cuenta de que eres capaz de hacer X cosas, tienes cierto ego y dependiendo, por ejemplo, en mi caso fue como, si pasase algo, pues mira, sabría, y como que incluso como que te pica la curiosidad de que incluso alguien podría llegar a buscarlo. Yeah. Y es verdad, como tú dices, que se te puede inflar el ego y tienes que darte cuenta de que tienes que redirigirlo a un camino de desarrollo personal y aprendizaje. Y es eso, y claro, si sigues por ese camino, o bien por enfocas, como dices tú, a un ámbito muy deportivo, que también hay un desarrollo personal, o simplemente a un punto medio de yo hago esto, vengo aquí, aprendo todo lo que puedo. Yo pienso que aunque tengas un camino que sea deportivo, tiene que haber siempre una marcialidad. Es decir, que
tarde o temprano un atleta va a dejar de ser atleta. Efectivamente. El otro día habíamos visto un vídeo, por ejemplo, de Anderson Silva y hablaba o sea, él estaba entrenando con un gurú Danilo Santos, por ejemplo, y estaba haciendo atrapes y todo ese tipo de cosas. Y él lo decía, las artes marciales, en este caso las MMA, son mi trabajo. Pero no es un arte marcial, es mi trabajo. Es lo que hago para ganarme el dinero, pero las artes marciales están mucho tiempo antes aquí. Entonces, las artes marciales te enseñan una serie de cosas profundas que si tú como deportista no sabes llevarlas paralelas al deporte, cuando se te acabe el mundo deportivo ya no vas a poder hacerlo. Y luego el riesgo que corres, porque a lo mejor todo el mundo que entra está viendo pues el UFC, el ONE o eventos así deportivos importantes que haya hoy en día y se hace la idea de que esto es eso. Claro. Y no lo es. Eso también Puede afecta- ser para ciertas personas, Sí, pero claro. no lo Eso, es. eso afecta Sí. mucho a lo que tú has dicho, Rubén, por ejemplo, que sobre todo nuestra generación lo entiende desde el ámbito más puramente deportivo y más espectáculo, y no lo perciben como eso, como un camino para tu propio desarrollo. Pero la pregunta tanto es- físico como mental. ¿La gente de vuestra edad quiere un tipo de filosofía de este estilo? No lo busca. No lo busca. Pero no lo busca exactamente. porque no sabe que existe no sabe- o porque no... Claro. No sabe que existe, no lo conoce. O sea, si lo conocerían, yo creo que sí. O sea, no creo que nadie de nuestra Claro, generación yo Y por que ejemplo, la educación diese la tampoco espalda. les ha incitado a Efectivamente. buscarlo. Porque no conozco, o sea, muchas veces ya hemos vivido aquí de que traen a sus hijos a entrenar artes marciales, pero es que les da absolutamente igual si es artes marciales, si es deporte o lo que sea. Solo quieren que aprendan los valores que tú les puedas inculcar. Entonces, no están buscando un valor en particular para su hijo o algo que quiera aprender su hijo en particular. Simplemente quieren que aprenda algo. Entonces, creo que eso, a la hora de que una persona se desarrolle a nivel superior, de que busque algo, una disciplina, una constancia, un sacrificio, algo en sí, si nunca le han enseñado, porque a ti te metieron en la escuela de artes marciales para que aprendieses algo, no, como persona no vas a tener herramientas, te van a faltar. Entonces, cuando el día de mañana ya no solo las busques en las artes marciales, sino en cualquier ámbito de la vida, no vas a saber dónde buscar. Y creo que es algo que falla, que dentro de las artes marciales, que es que estés en forma, que hagas esto, que hagas lo otro, que adquieras coordinación, movilidad, pero no se ha perdido la parte más esencial del arte, Claro. la parte más espiritual, más cultural del arte marcial, no solo se ha quedado el movimiento. Claro, yo creo que el problema, que lo habéis dicho antes, es que ahora mismo en esta sociedad no se fomenta para nada esta filosofía de las artes marciales, sino que está todo centrado en el deporte. Tu generación ahora mismo, si hablamos de generaciones jóvenes, porque al final los que ya empezamos a tener una edad, quieras que no, empezamos a explorar un poco por nuestra cuenta y eso te ayuda a descubrir nuevas cosas, ¿no? Pero cuando eres joven, es cuando tiene que nacer esa ganas de exploración, son cuando eres joven y ya empiezan a desarrollarse. Y ahora mismo todo lo tienes a golpe de deslizamiento de dedo, ¿no? O sea, y tú, lo que por ejemplo en una red social puedes buscar artes marciales y lo que sea, y lo que vas a encontrar son gente repitiendo, haciendo combos, enseñándote técnicas o fragmentos de lucha en el que ves un movimiento espectacular. O sea, son todo, además es lo de siempre, o sea, solo te enseñan la parte, digamos, buena, espectacular, bonita y todo del deporte. Claro. Entonces, ¿qué es el problema? Yo creo que el principal problema de esto hacia que las nuevas generaciones entren en lo que es conocer las artes marciales es que la gente que entra va con la idea solo del deporte. ¿Qué quiere decir esto? El ego es muy importante. Para hacer lo que hace esa gente, tú ya tienes que tener un ego. Porque si eres una persona con baja autoestima o que está, digamos, un poco marginado de la sociedad en el sentido de que no termina de encajar en el movimiento mayoritario o tal, para ti es muy difícil entrar en un mundo en el que lo que hacen es golpear fuerte, no sé qué, van todos con unos físicos que están, ¿sabes? Es muy difícil, o sea, es muy difícil entrar ahí. O sea, yo como... Pero no sí. es que sea muy difícil, es que lo perciben muy difícil. Claro, Ese es el problema. ese es el problema. Y ese es el percepción, problema, pero es que porque al final, realmente es eso. pero la Sí. percepción es realidad, porque Sí, tú no realmente sabes sí. cuál es la realidad. Ya. O sea, ese es el problema. Claro. Yo, en mi caso personal, yo entré a las artes marciales con, digamos, 20 años, ¿vale? Que fue cuando ya por mi cuenta dije, yo quiero aprender esto. Y al principio yo se lo comenté a Javier otro día. Yo entré y vi el Thai boxing y dije, madre mía, esto es una locura.
Digo, yo siempre he tenido baja autoestima y demás, y yo entré y veía a la gente que estaba entrenando, la dureza y demás, y digo, esto no es para mí. Aún así, yo dije, bueno, ya que estoy aquí voy a probar. Probé y fue una experiencia horrible. O sea, horrible en el sentido, me tocó un mal compañero de entrenamiento, que eso también es otro tema del que podemos hablarlo, que al final con quién entrenas puede definir mucho. Sí, condiciona mucho tu percepción, experiencia. tu experiencia. Yo Claro. tuve una mala experiencia y eso me llevó ya a decir, yo esto no lo toco ni con un palo porque no es para mí. Hay mucha violencia, mucha agresividad, no me siento integrado, o sea, me siento rechazado, entonces fuera. Claro. Y me dediqué a Taekwondo y al Kali. Claro. Entonces, ahí la diferente. La idea, sobre todo al principio, a lo que se refiere a los, yo que sé, a los compañeros y demás, sí está claro que, por ejemplo, en esto que estamos hablando de que a lo mejor viene gente que no sabe ni siquiera lo que quiere y a lo mejor tiene inflado el ego, Claro. o viene de otras escuelas en que tienen una prioridad, pues incluso nosotros, o yo en este caso, mientras hemos ido creciendo y evolucionando en la escuela, pues la escuela era de otra manera. Claro. Yo me dedicaba a pelear, también aunque era una persona que se dedicaba a investigar y demás por todo el mundo, pero era un luchador. Entonces mi mente andaba todavía como un poco joven, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, en la que solo priorizaba el ego. Claro, ¿qué pasa? Que, pues que al final tú eres el guía y los reflejos que hay tuyos pues van hacia los alumnos. Entonces, los compañeros no se moldean nada más que a tu imagen. Y eso es lo que pasa al Pero final. pero tampoco, o sea, tampoco es toda la culpa de, quiero decir, o sea, al final la experiencia Sí. forja al maestro, por así decirlo. Sí, ¿no? realmente yo no me siento culpable de eso No, porque no. es una situación Porque específica además y... una percepción mía, o sea, que ni siquiera es que ya. sea la realidad. No, pero tiene unos factores que sí que pueden repeler a cierto número de personas, a lo mejor incluso como tú estás diciendo, alguien que viene con una autoestima a lo mejor que todavía está por forjar y que necesita un poco crecer, pues yo me veo a mí mismo como, siempre lo he considerado así, digo, hay monitores, hay profesores, yo no me considero ninguno de esas dos cosas, los respeto muchísimo, pero yo me siento maestro de artes Eso es, marciales. claro. Entonces, cuando percibo esa sensación, digo, como maestro, digo, ¿qué puedo hacer para acaparar o para agrupar a esas personas en del caso que estamos hablando? ¿Qué pasa con la gente joven que todavía no sabe ni siquiera que existe algo de este matiz, ¿no? Que le puede hacer profundizar? Es más, hablas con alguien, Rubén, por ejemplo, porque ha crecido conmigo y ha crecido en mi casa y tiene pues la filosofía o los matices de crecimiento evolutivo personal mío, pero ¿qué pasa con esa gente que no tiene esos matices y viene a la escuela y ni siquiera sabe lo que se va a encontrar? Y yo me pongo a hacer, por ejemplo, como ahora, que hacemos sparring, pero hay un nivel de sparring diferente, hay niveles para gente que pelea, para gente que no pelea, para gente que no tiene intención ni siquiera de pelear nunca o que tiene intención de pelear en un futuro. Hay escalas. Como maestro, tú buscas las vías para que el alumno sea y se encuentre como donde se encuentre, llegue. Entonces sí es una responsabilidad del que enseña. Puede ser que no vamos a ponernos culpables de eso, pero sí responsables, porque dices, vamos, como maestro tienes que encontrar las vías. Yo me pregunto, una persona con la edad de Rubén, que está ahí en la calle, tenemos muchas en la escuela, pero ¿cómo le harías que viniera? Sintiendo la llamada de algo más profundo que el mero hecho de ser Conor McGregor. Porque a mí no me interesa ese factor. ¿Por qué? Porque ese factor ya hay mucho en un internet. Como te decías tú antes, pues te metes ahí dentro, ves ahí a gente que se pone a hacer las técnicas maravillosas del mundo y a lo mejor lo único que hace es rechazar la otra persona. Pues dice, buah, este me va a meter un... Si voy, ¿cómo te recibe la gente en la calle? A mí, por ejemplo, me hacen, buah, o hacen, buah, tú me metes una paliza. Es el concepto que hay en la cabeza sobre alguien que practica artes marciales. Entonces, cuando ves un vídeo de alguien increíble haciendo un vídeo en internet que pone su mejor momento, ni siquiera pone los fallos antes de hacer eso que está haciendo. Claro. Porque seguro que hay 1.000.000 de fallos, no sé si pensáis vosotros en eso, pero Claro, esa persona claro. para hacer esa técnica, Igual hasta 3 horas. lo mismo hasta 3 horas haciendo eso, y no le ha gustado, la ha borrado y otra vez. ¿Qué sensación queda? Realmente es como un TikTok, ¿no? O como, perdón, como un Instagram cuando pones ahí una imagen ahí súper bonita, pero a lo mejor ya ha pasado por 50 ángulos o 50 filtros. Al final, en las artes marciales estamos haciendo lo mismo. No dejas los errores. Yo a veces le decía siempre, cuando grabábamos antes, que a mí no me gusta mucho grabar, pero decíamos, porque vamos a grabar y dejamos también lo que no esté bien, porque así ves una evolución. De esa manera captas a gente normal, gente que realmente está en el A y va a llegar a la Z.
Entonces, claro, ahora la gente, yo creo que, como decíais antes, no creo que sepan muy bien qué sería buscar lo interno, ¿no? ¿O qué es lo interno para Pero la gente de hoy en día? creo que en cuanto a las artes marciales, el problema reside en que no ha habido algo o alguien que haya sabido adaptarse al formato. Porque las artes marciales realmente occidentalmente por el precursor, lógicamente, fue Bruce, por las pelis, por todo el movimiento que hizo. Y fue algo que mucha gente, pues como tú en este caso, o gente que venía antes de ti, que sí lo expandió por Europa o que, por ejemplo, en España fue precursor de ello y mostró el mensaje de Bruce, que el mensaje de Bruce no era algo a nivel físico. Bruce dio un mensaje a nivel espiritual y corporal de lo que quería de las artes marciales, de lo que significaba para él y lo que era su mundo en las artes marciales. Pero creo que ahora, a día de hoy, una vez que se crearon todas las redes sociales y demás, no ha habido nada que sepa adaptar ese formato, ni nadie que pueda explicar realmente lo que son las artes marciales, porque las artes marciales, como que desde que empezaron a salir las redes sociales y todo eso, y ha habido tanta información, nadie ha dado un foco claro de esto es lo que es. Entonces tú ves 1.000.000 de cuentas, ves 1.000.000 de posts, 1.000.000 de cosas, es como cuando ves una publicación que pone Albert Einstein dijo, me ha dicho eso en su puta vida Albert Einstein. O sea, Albert Einstein probablemente ni se le ocurrió sobre la cabeza. Y eso es lo que pasa con las artes marciales, que hay tantos deportistas que dicen cosas de las artes marciales y tanta gente que habla de las artes marciales y que no ha explorado, no ha vivido, no ha Pero sentido nada. pasa al revés también, ¿eh? Hay artistas marciales que hablan mucho del deporte y no tienen nada de tienen- Pero deporte. puede ser a raíz de eso, o sea, para resumir lo que has dicho, que no hay referentes de las artes marciales. No creo que haya un referente claro y que dé información concisa, Claro, porque hay tanta variedad de todo lo que se puede decir y todo lo que se puede hacer en un medio como YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Hay tantas cosas que se pueden decir y que tú puedes sacar un comentario de ello como Twitter. Yo qué sé, porque las artes marciales no hay un ejemplo tan claro que puedas decir sobre una persona, pero Joe Rogan, que es una persona que ha hablado un montón con deportistas y demás, da su opinión y tú imagínate que a ese post que ha subido de tenemos una entrevista con no sé quién, no sé cuántos, llega una persona y dice, pues a mí me parece una puta mierda. Hala. Ya está, ahora discutir sobre si te parece una puta mierda o no. Entonces, creo que no hay una idea que puedas llegar a dar concisa como era en su momento Bruce, que es esto y esta es la filosofía y esto es lo que pienso de las artes marciales y esto es así, para mí. Tú lo veías en el cine, te parecía bien, si no, lo dejabas. Sí. Pero no podías dialogar, ni discutir, ni ver 17 referencias distintas sobre esa persona. Entonces, creo que haya tanta información ha diluido un poco la esencia de las artes marciales y por eso veo tanta confusión y tanto desconcierto en cuanto al deporte, Y también cuál es la filosofía. También porque el formato de redes sociales actual y sobre todo dirigido a nuevas generaciones encaja mucho mejor en vídeos, en cualquier red social, Claro. el ámbito deportivo, porque como has dicho tú, Javi, ves una técnica espectacular que no deja, o un combate espectacular que no deja de ser el lado deportivo. Y para poder llegar a esa gente, ese mensaje más filosófico, más de desarrollo, más interior, no puedes hacerlo tan inmediato. O sea, sería imposible en un vídeo de 15 minutos, que puede ser el promedio de lo que un chaval de 16 a 25 años pueda mirar en un vídeo, y si en esos ratos no le ha interesado, lo deja. Ya. Como tú has dicho, ibas al cine en su momento, veías, si te gustaba lo que hacía Bruce, investigabas, si no, bueno, pues a otra cosa. Ese Pero es el yo problema. ahí, mira, por ejemplo, yo veo eso porque yo soy más mayor, claro. Tengo ya 52, que dentro de nada. Entonces yo pienso siempre, porque siempre que oigo la expresión ahora, claro, es que ahora las cosas son de esta manera, ¿no? Por ejemplo, la gente ve un TikTok o ve Instagram y hace así para arriba. Vale, pero eso se puede cambiar. Es decir, que, por ejemplo, cuando Bruce Lee empezó con sus sistemas de entrenamiento, ya existía algo que era artes marciales más tradicionales que decían, no, esto es así, y él llegó y revolucionó todo. Se puede decir
algo en muy poco tiempo? No, pero se puede hacer que la gente quiera escuchar más tiempo. Claro, puedes Pero eso adaptar ya tu es un ámbito formato. más cultural, yo creo. Porque, Claro, pero es algo que por se... ejemplo, claro. porque, por ejemplo, en Estados Unidos sí que hay mucha más cultura del deporte de contacto, por ejemplo, que sí que puedes, sí que a partir del deporte puedes llegar a tocar ese ámbito más filosófico, pero por ejemplo en España es mucho más complicado. Ahora mismo no se me ocurre nada, no hay en la tele nadie, Claro. ningún referente. Pero ese es el problema, que la gente de las artes marciales no ha sabido adaptar ese Claro. formato. Porque si cuando se creó Instagram, cuando se creó Claro. TikTok, cuando se creó YouTube tiene un montón de años, si hubiese habido gente de las artes marciales que en vez de decir como se hacía tradicionalmente, esto es nuevo, ergo, me puede gustar o no, pero ahí se va a quedar. Claro. Si alguien hubiese dicho, oye, y si enseñamos a la gente y si mundializamos lo que son las artes marciales para nosotros, si alguien hubiese dado ese mensaje como estamos intentando ahora dar nosotros, se podría haber avanzado muchísimo Sí, más. Pero totalmente. yo lo que creo es que ese formato no les vino bien Pero, a ¿qué las es- generaciones pasadas. ¿Qué es realmente para vosotros ahora mismo? ¿Cómo harías para hacer que la gente viera que, porque al final es de qué va esto hoy, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto, por ejemplo, para vosotros en vuestro día a día? Es decir, ¿cuál es el sentido real? Es decir, porque si yo mañana me voy a levantar por la mañana y tengo que tirar de las mantas a las 10 de la mañana para venir a una clase, o por la tarde de tirarme del sofá y venir hasta aquí, tiene que haber un impulso mayor que el mero hecho de decir, es que voy a ser una máquina peleando. Claro. O dos, me voy a defender porque mañana me van a atacar 3 en la calle. O voy a ser el mejor luchador del mundo. Eso se va a acabar, ya que llega un momento que se acaba. El único camino que creo que hay es que tú entiendas que eso cambia tu vida de alguna manera. ¿Cómo cambia la vuestra? Porque, claro, la vuestra es al final es la voz de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que os une a vosotros ahora mismo en las artes marciales frente a la vida? ¿Qué une? ¿Cómo lo une? Bueno, a mí, por ejemplo, las artes marciales es lo que quería transmitir desde un principio. Bueno, la diferencia entre, digamos, el deporte y el arte, que es la filosofía, yo lo veo así, veo como el arte marcial como una combinación de una filosofía y un deporte, y el propio deporte, las técnicas, las veo como un vehículo, ¿no? Para transmitir esa filosofía. ¿A qué me refiero con un vehículo? Por ejemplo, el otro día comentábamos que el Wing Chun no es un arte como el Muay Thai, por ejemplo, que una técnica es sota, caballo y rey, pa, 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 pa. No, igual en media hora, una hora ya lo tienes. No, el Wing Chun requiere paciencia, requiere tiempo, requiere perseverancia, requiere detalles, ¿no? Entonces, al final, tu mente se amolda a eso, te está enseñando una manera de pensar, una manera de afrontar los problemas. Es que por eso van más allá las artes marciales. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos quedamos con la parte más visual. No. Al final, es que las redes sociales todo es visual. Yeah. Por eso es difícil transmitir eso si no lo estás sintiendo. Efectivamente. Entonces, a mí las artes marciales que me han aportado en mi día a día, me han aportado habilidades físicas, por supuesto, coordinación, equilibrio, pero sobre todo mentales. Yo lo que más valoro es la mental, la perseverancia. A mí me han ayudado muchísimo. Yo siempre he sido una persona que se distrae con mucha facilidad y todavía lo soy, pero gracias a las artes marciales he sabido decir, por ejemplo, venga, un poco más, un poco más. O sea, mi cuerpo puede, mi mente puede, yo sigo. Me centro, focus. O sea, es una de las habilidades que he cogido y gracias a esto, la perseverancia, es el estado mental de que también los problemas, que si no tienen solución no hay que... O sea, es como a centrarme en los problemas de uno en uno, sin agobiarme, sin demás. O sea, me ha enseñado una forma de pensar que hace que mi día a día sea mucho más llevadero, mucho más fácil. Que es un factor que no tenemos mucho en cuenta, ya no solo los beneficios en cuanto a valores que te otorgan las artes marciales, sino un poco ese medio de desconexión que te dan, porque una vez que tú de verdad sientes el arte, o ya no sientes el arte, simplemente estás haciendo deporte, que es algo también muy importante que tiene el deporte, que no es malo, es tú empiezas a entrenar y empiezas a entrar en ese trance que es el arte. Estás influido, estás flotando en el arte, aunque sea simplemente que estés pegando, que estés protegiendo, que estés haciendo flexiones, que estés haciendo cualquier cosa. Si eres capaz de mentalmente entrar en ese trance, de solo centrarte en lo que estás haciendo,
ya te está sacando de tu día a día, ya te está dando beneficios, ya te está otorgando algo positivo, que creo que se pierde simplemente en, pues, soy mejor en esto, soy mejor en lo otro. Simplemente con haber venido, estar entrenando y estar centrado en lo que estás haciendo, ya haces mucho más de lo que puede hacer la mayoría de la gente de hoy en día. Y Totalmente, eso es un beneficio súper básico claro, que tiene. como ya te digo, como beneficios psicológicos, puramente hablando como psicológicos, como tú dices, a corto o medio plazo, todo lo que es el deporte conlleva, tanto la mejora física como la desconexión mental, que al fin y al cabo es importantísimo, pero claro, a largo plazo, como tú has dicho, te implica una mejora también hasta el punto en el que a ti te interese Claro. que se filtre dentro de ti, en toda esa filosofía, toda esa ayuda a tu equilibrio tanto mental como tú dices, de coordinación, físico, y llega un punto en el que tú no te das cuenta, porque esto es, claro, es un proceso muy poco a poco, pero Te ha impregnado unos claro, valores totalmente. ya. Llegas a un punto en el que si una persona no te ve en un X tiempo, dices, es que no te reconozco, porque te ve mucho, afecta a tu autoconfianza, y ya no solamente porque salgas a la calle, porque eso es lo de menos, y digas, ¡buah! Si pasa algo, podría hacer algo. No, no. Es que a través de las artes marciales, de todo ese desarrollo, has llegado a conocerte a ti mismo, Claro. a llegar a un punto en el que dices, yo soy capaz de hacer esto. Yo soy así, yo me llega un problema y soy capaz de afrontarlo a mi manera, y eso es importantísimo, porque mucha gente llega a cualquier problema y de repente la ansiedad, ¿cómo lo afronto? No piensa, no se para un momento y dice, vale, cálmate, porque esto es una cosa más, no me va a matar. Claro. Y eso, a mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo en las artes marciales, tengo un examen y digo, bueno, es un examen, no me va a matar, no pasa nada, ya está. Claro, O sea, eso es algo que esos te podría beneficios. aportar otra cosa, pero Exactamente. en este caso te lo está aportando las artes marciales, gracias a pues Ujú. todo lo que conlleva. Si os dais cuenta, al final Te impregnan absolutamente es todo tu aspecto. autodescubrimiento. Efectivamente. O sea, al final las artes marciales, si la dejamos en... Porque yo creo que es que se ha complicado todo muchísimo. Por ejemplo, en el aspecto mental, es como todo como muy complejo. Es como necesitas mucha información. A nivel físico, mucha información. A nivel técnico, también, mucha información. A nivel espiritual, ahí ya más todavía, porque ya hay como muchas secciones de cómo es la espiritualidad. ¿Qué pasa? Que parece que tenemos que copiar cómo es un modelo mental, o cómo es un modelo técnico, o cómo es un modelo emocional, o cómo es un modelo espiritual. Sin embargo, en este caso, las artes marciales, porque Bruce Lee transmitió eso, pero no es un mensaje de Bruce, es un mensaje súper antiguo, es un mensaje de las artes marciales originales y realmente del Kung Fu, ¿no? De donde proviene todo. Solo es esto, es autodescubrimiento. Entonces, si os dais cuenta, cada uno, aunque hemos tenido el mismo punto de conexión, que es que nos hemos ido cada uno limando ciertas cosas, al final cada uno hemos limado las nuestras. Entonces, ¿qué ha sido? Autodescubrimiento. Para mí es realmente, por eso el logo que pusimos, de el caos y buscando ya una línea personal hacia uno mismo, porque es realmente eso, es cuando tienes tanta información empiezas, pues me voy a parecer a ese o a aquel o al otro porque así voy a estar mejor a nivel físico, mental, emocional. Sin embargo, las artes marciales te meten en, ¿no? Y si hago un modelo, como decía Jorge antes, ahora este modelo es mío. Claro. O sea, no he copiado un modelo de nadie, me he metido en las artes marciales y estoy descubriendo mi propio modelo y lo estoy modelando día a día. Entonces, claro, eso es se llama autodescubrimiento. Y además creo que pasa, que debe de pasar también mucho en otros sitios en los que te enseñan una determinada técnica de cierta manera y si no lo estás haciendo de esa manera lo estás haciendo mal. Y dices, no, perdona, si estás haciendo un arte marcial, si te estás desarrollando, si mi forma de hacerlo no es igual a la tuya, ni la tuya es mejor, ni la mía es peor, son formas distintas. Sí, de hecho hay cuando mucha gente, cuando a lo mejor estamos enseñando, se para, por ejemplo, yo soy diferente en eso, mucha gente se para en los detalles y demás, pero yo en la gran escalada hacia la cumbre de una montaña, ¿no? Y dices, no puedes empezar a darle a gente tantos datos, claro. ¿Por qué no? Porque empiezas a darle muchos datos y se estropea la montaña esta de mucha información, pero casi información basura, porque tú no la puedes poner en tu mundo. Es que no la procesas, además que puede ser hasta contraproducente, porque le saturas y no le estás dando ese espacio de autodescubrimiento. Si tú
por cada 10 segundos le estás parando y dices, no, la mano arriba, no, la pierna aquí, no le estás dando ese espacio de que él mismo se dé cuenta, porque yo qué sé, no para un golpe, o él mismo se da cuenta porque dices, uy, y la sube, y ese momento en el que tú te das cuenta, lo has encontrado tú solo, te has desarrollado tú. Sí, pero estamos en un mundo en el que, como decíais antes, Claro. nos gusta que la corrección sea, Claro, dime inmediato. cómo lo hago. Mm. No es enséñame el camino. No, ¿cómo lo hago? Dime cómo lo hago. Es ese miedo a hacerlo Totalmente. mal, a fallar, el ego, Claro, otra claro, vez. otra vez Sale el ego. sale a la luz. Sí, Es que sí. Por eso constantemente- os decía lo del problema, porque yo creo que el deporte es algo súper importante, si se hace bien. Claro. Porque claro, luego hay gente que puede practicar deporte y a lo mejor está haciendo algo que se hacía hace, por ejemplo, en el mundo del table, sino en algunos tipos de deporte, que se hacía hace 100 años, 200 años, y eso es incompatible ahora mismo con los estudios que tiene la gente sobre, en el mundo del deporte. Lo Eso típico no lo hagas, de ¿sabes? pegar a un... Sí, cosas a un como tronco de romperte bambú o algo. cosas, Sí, sí. eso no es bueno para el cuerpo. Entonces, vale, pero está el deporte, que ya hay una ciencia detrás y al menos a día de hoy, eso es lo que te dice la ciencia. Mañana puede cambiar, pero para eso hay que estar al día y actualizarse. En el aspecto mental pasa exactamente igual. El aspecto emocional pasa exactamente igual. Y luego entramos en el plano que es el espiritual, que la gente realmente, que es algo muy sencillo que antes decía Rubén y que estabais hablando vosotros, lo espiritual no deja de ser nada más que abandonar la mente por un instante y hacerlo crecer. Porque la espiritualidad ha pasado a ser como algo tan místico que si tú le preguntas a alguien sobre la espiritualidad, y ahora habláramos de ella, que podemos hablar otro día sobre ello, ¿qué es la espiritualidad? Porque claro, algunos me hablan del budismo, otros me hablan del sintoísmo, otros me hablan de cualquier ismo, pero yo no estoy hablando de eso. La espiritualidad está fuera de los ismos. Puede ser que no practiques ninguna de esas cosas, pero la idea es, tienes que tener claro que tú tienes una constitución, y esa constitución la gobierna un gobernador que se llama la mente. Y que si no manejas bien esos mandos, la mente, en vez de ayudarte a algo, te va a fastidiar. Y no es que ella haga algo contrario a lo que tú estás diciendo, sino que te está animando porque tú es lo que piensas que debes hacer. Entonces, las artes marciales te dicen, escucha, vamos a desconectarnos porque en ese vacío, en esa conexión que decía Rubén antes de cuando estás conectado, surge el vacío. Y ese vacío está lleno de riqueza. Porque en ese vacío es donde surge tú, no el yo, surge el tú. Entonces ese tú es mucho más importante y ahí es donde realmente pues cualquier persona puede llegar a cualquier conclusión y estoy seguro que cualquier persona como Bruce o como Einstein o cualquier Beethoven o Mozart estaban conectados en algún momento con su tú, no con su yo, ese fabricado que tiene mente, recuerdos, cosas que le limitan porque las ha pasado ya, no tiene eso, le nace un contacto con la nada, y en esa nada recibe esa información pura que no está limitada por esas cosas pues me pasó ayer que me mordió un perro, ahora tengo miedo a los perros, ¿no? Entonces tiene ese acondicionamiento, porque realmente ¿qué es? ¿La mente qué es? Eso solo es eso, mente es solo recuerdos y emociones y pensamientos que se han acumulado. Claro, eso, ¿cuándo te desenganchas en la vida de eso? Nunca, las artes marciales consiguen eso, Claro. todo el rato. Es algo que se nos olvida un poco, que al final ese poder que tiene el arte de cautivar, de inspirar, de expresar, lo tiene el arte, pero es que al final las artes marciales sigue siendo arte, es una capacidad de expresión, es una forma de ser. Antiguamente las artes marciales eran el método que tenían muy antiguamente los ejércitos de luchar, la gente de relacionarse, era su estilo de vida, porque no les quedaba otra. Si venía un ejército a invadirles, así es como nació el Panatuque. De hecho que, por ejemplo, el ritual en Japón, los rituales de té, el ikebana, el pintar y demás, eran parte del entrenamiento de guerreros, ¿no? ¿Para qué? Pues porque tenían que estar con un proceso de cómo colocar el té, cómo girar la taza, cómo colocar los utensilios, cómo secar con el paño. No había de cualquier manera, se había que ejecutar de una manera específica, ¿no? Cuando tú vas a utilizar la espada,
cómo colocarla, cómo hablar. En el Kali, por ejemplo, o cualquier señal de respeto, en un arte marcial, el saludo, o cómo hablas con la otra persona sin hablar, colocándolo en un sitio o en otro. Eso es un diálogo, y ese diálogo te ayuda a estar concentrado y a conocer todo el proceso. Al final es lo mismo. Tú tienes una técnica, pero esa técnica se va a diluir en cuando la integres en ti. Y se convierte en ti cuando empiezas a fluir con ella. Entonces, claro, las artes marciales van a ese punto. ¿Qué le pasa a la gente? Pues es que no es muy creativa. ¿Cómo va a ser muy creativa? Si solo hace lo mismo todo el rato. No está integrando nada nuevo. Cuando un pintor pinta, dice, jo, pues ha cambiado de forma. Claro, ¿por qué? Porque va evolucionando. Coge modelos nuevos, copia a gente, pero lo convierte en suyo. Efectivamente. Y entonces surge algo nuevo, algo fresco, que bueno, básicamente es lo que vamos La haciendo, esencia la de esencia Jeet de Kune, las artes Sí. marciales, en este caso Jeet Kune, Es ¿no? que al final estamos en un mundo en el que es muy difícil desconectar ahora mismo y eso es lo que consiguen las artes marciales. Claro. Precisamente por eso somos capaces de manifestar ese arte, es propio. Pero la gente de está cada uno. intentando que la gente no haga lo que hace en este siglo, que eso es es contraproducente, es decir, la gente ve Instagram, no, eso es malo, la gente más mayor Sí. lanza el mensaje Instagram es malo, TikTok, no, eso es una estupidez, Internet es el demonio, o sea, estamos en una era en la que tenemos a nuestro alcance, como ahora, pues un podcast o tenemos un vídeo Claro, en eso es a YouTube, lo que me refería porque es antes malo, de no que es malo, Está pasando ahora. es que no lo sabemos gobernar, Claro, y está arte pasando, marciales te lo da la claro, está oportunidad. pasando, por ejemplo, ahora que los medios tradicionales no se están sabiendo adaptar bien a las nuevas Claro. plataformas, por ejemplo, Tú, y las endemonian en plan de, no, esto, ¿qué va a saber este tío? Ya, este No, tío... y que si tú hablas de Claro. espiritualidad ahora mismo, ¿qué piensas? ¿En alguien rezando? Efectivamente. ¿O en alguien Claro, yo digo, no estamos en ese siglo. No, Y puede ser una ayuda para ti si eres muy místico o demás, pero ¿qué pasa con el 99% restante? efectivamente. Que no lo es. Entonces no vale. Pues sí vale, porque la idea es que está en este siglo. ¿Qué hago yo para, como decía Víctor antes, la ansiedad? Si tú tienes ahora mismo un momento de ansiedad, ¿qué hago yo frente a la ansiedad? Y tú empiezas a pensar, tengo que hacer esto, aquello, el otro, te da más ansiedad, porque al final dices, ¿cuántas cosas tengo que hacer para escapar de la ansiedad? Casi prefiero tenerla. Pero si te das cuenta, es otra vez el truco de la mente. Las artes marciales, como decía Rubén antes, es desconexión también, ¿no? Igual que decía Jorge, lo importante es desconectar. Y las artes marciales, ¿y para qué desconecto? Porque ahí aparece el lado espiritual. Efectivamente. El lado espiritual no es tener algo en concreto, es a eso que crees que eres, desconectarte de lo que crees que eres. Hay que ser muy valiente, porque si creo que soy esto, ¿qué pasa si me desconecto de Y esto? muchas veces cuando te vuelves a conectar te das cuenta de que han cambiado cosas. Totalmente, Y totalmente. dices, "Ojo, pero si esto es lo que estaba, si es una chorrada, Claro. he perdido toda la mañana pensando en algo. Y es una que tontería, absurdo". Y Dios, lo malo es que no tontería. pierdes una mañana, que hay veces que pasan 20 años. Yo, ya lo sabéis, que lo cuento muchas veces, yo con 19 años, 20 años, me pasó que tuve un problema con la ansiedad, ya lo sabéis. Y a raíz de eso fue cuando empecé a crecer en esto. Y el Jeet Kune Do me ayudó porque me abrió la mente porque no tienes que estar simplemente centrado en una cosa, tienes que abrir tu mente porque hay información en muchos sitios. Y cuando sales y te expones, cuando vuelves, has cambiado. Entonces, también cambias en ese plano, en el espiritual, cuando lo haces de esa forma. Y si dejo de ser yo, porque claro, la mente dice, no, ¿cómo vas a dejar de ser tú? Vamos a explosionar, ¿sabes? No puede ser eso, No, pues ahí en ese vacío es donde nace un nuevo yo. Y eso es la espiritualidad. El famoso concepto de la esencia. Claro, Mucha gente teme haber perdido, que mucha gente busca. claro. Sí, Porque piensa y sobre todo porque piensa que está en otro sitio. efectivamente. Mucha gente, ¿dónde busca? En otro sitio. ¿Pero por qué busca en otro sitio si no tienes que ir a ningún sitio? ¿Cuánto tiempo puedes parar en un momento? Ahora mismo puedes parar y decir, vale, voy a dejar de hacer caso a mi mente, a ver qué pasa. Eso es como terrible para la gente hoy en día. Pero ahí es donde, cada vez que practicas artes marciales, surge esto. Claro. Surge la... Que el no, parar. como dices, no es necesario irte al Tíbet con los monjes Nah, no Shaolin necesitas. a Para encontrarte nada. tu forma de ser. No, tío. Yo lo no hace intenté, falta. pero no es un buen camino. Bueno, chicos, pues yo creo que tenemos ahora mismo casi 35 minutos. Creo que para que nos escuche la gente podemos parar aquí. y nada, pues es una buena conversación, yo creo que ha estado muy bien. Yo creo que la conclusión básica es que Instagram es una puta mierda y que
Aún así lo compartiremos por Instagram. Sí, también. Y así lo haremos. Y deberíais ver pelis de Bruce y ya. Eso es. Y por favor, hacer artes marciales. Sí. Pero bueno, al final la conclusión es que las artes marciales sí que te aportan Muchísimo. muchísimo. Absolutamente cualquier aspecto de ti. Muchísimo. Yo sí simplificaría, Solo si lo simplificase, porque sé que a la gente le gusta mucho simplificar en esta vida, ¿no? Y si hiciéramos un TikTok de esto, yo diría simplemente es, las artes marciales te alejan de ese yo que has fabricado. Vente a separarte de ellas. Vente a separarte de esas cosas que has fabricado y crea un nuevo yo. Ahí lo dejaría. Yo creo que es lo que... A descubrirte a ti mismo, ¿no? Yo Un como TikTok. conclusión, yo diría parecido. Si quieres sentirte mejor contigo mismo, mejorar como las relaciones que incluso con otras personas, haz artes marciales. Porque te vas a encontrar cómo eres tú realmente y vas a aprender qué quieres y qué no quieres. Y qué aceptas y qué no. Es tu forma de encontrar tu nivel y tu umbral. Pues nada, yo creo que hasta aquí... Pues bien, pues Está nada, hablaremos de otro tema. Si la gente lo pide, pues si pedís algún tema, pues lo hablaremos de ello y podéis venir y ampliar hasta que lleguemos al tatami Sí, y llenamos el tatami y hacemos una mega charla. Bueno chicos, Bueno, pues nada, pues nada. nos vamos. Nada, muy Chao, bien. chao. Chao, chao. Adiós.